Muy buenos días, tardes o noches, según estén viendo este video. Quiero darles una bienvenida a todos a este canal de teología. Y bueno, en este episodio tenemos a un invitado de lujo, nuestro amadísimo hermano Rulo. ¿Cómo estás, Rulo? ¿Cómo estás, Camilo? Un abrazo grande para toda la audiencia, para todos los que nos vayan a ver. Que Dios los bendiga, gracias y paz para cada uno de ustedes. Muy bien, Camilo, ¿vos cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Acá en las manos del Señor y bueno, con muchas expectativas de todo lo que se viene, ¿no? Hay un evento ahora en octubre que se está trabajando ya fuertemente para un evento reformado, ¿no? Donde vas a estar vos, va a estar Sebas también. Así Bueno, que y con, vas a estar vos también con una de las ponencias principales. sí, 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 Así que así que vamos a tener bueno, vamos a tener el privilegio, los que asistamos, de poder escucharte. bueno, gloria a Dios, va a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Amén, 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 así es. Así que bueno, sí, con expectativas y buscando que el pueblo de Dios conozca a Dios, pero que lo Amén. conozca con una mente bíblica. Es que cuando la mente no es bíblica, estás haciendo idolatría. Sí, sí, totalmente. Creo que lo que pasa es que hoy creo que se han perdido conceptos básicos como, por ejemplo, el marco epistemológico, o sea, cuáles son las bases para poder interpretar un texto, ¿no? Hoy se utiliza mucho la eisegesis, esto de leo y le pongo mi significado, para aquellos a los cuales, solo para aquellos que hoy se atreven a leer la escritura, porque como hemos visto en episodios anteriores y vos has contado, hay supuestas congregaciones que no son bíblicas, ¿no es así? Ah, sí, 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 no. Imagínate esa locura terrible. Dios se reveló a través de testimonios que fueron dramáticos y esos testimonios quedaron registrados en las escrituras y estos hombres nos han transmitido esa información, no por revelación, sino por iluminación, ¿no? El Espíritu Santo nos ha iluminado que esos testimonios han sido legítimos, veraces. Pero nosotros no podemos ponernos a inventar lo que no estamos viviendo o por lo menos o lo que las fantasías nos dicten. Es importantísimo que nuestro entendimiento tenga fronteras. Mira, Albert Einstein dijo una frase que me parece impactante. Decía, el conocimiento es limitado, pero la imaginación no. Y imagínate, nuestra mente, nuestro razonamiento es finito. O sea, no podemos pretender tener una mente omnisciente. Pero que parece que queremos pasar los límites de esas fronteras que tenemos y picar fruta, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, sí, queremos, en definitiva, insistimos con querer ser los creadores de la verdad, los descubridores de la verdad. Sigue ahí nuestro viejo Adán, nuestro viejo hombre, intentando tomar las riendas, ¿no? Como siempre. Y que también, mira, yo te digo una cosa, esa ansiedad de conocimiento y de nuevas revelaciones, viste que andan diciendo por ahí que cuadridimensión y todas las revelaciones de los Maldonado y de los de Cash Luna, de qué sé yo, bueno, de todos estos predicadores que tienen este mismo, o que creen en la revelación abierta, nosotros nos damos cuenta que están hablando pues solo sus delirios, están hablando solamente lo que su imaginación les dicta. No tienen la humildad de someterse al texto, no tienen la humildad de decir, esto me sacia, porque, bueno, justamente vamos a eso. La Biblia dice que no vayamos más allá de lo que está escrito. La iluminación del Espíritu Santo y de la verdad bíblica nos trae una llenura, nos trae una satisfacción que no queremos ir más allá de lo que está escrito. Pero cuando se quiere ir más allá de lo que está escrito es porque, pues, el Espíritu Santo no ha iluminado esas mentes, ¿no? No estoy diciendo que Dios no tenga un propósito con ellos, eso nosotros no lo sabemos, pero hasta donde nos dejan ver los frutos, pues es muy cuestionable todo, ¿no? Sí, una persona que está en eminencia en cuanto a lo que es eh, llegada a la gente e influencia. Y no ha sido iluminada, por lo menos en las verdades esenciales de la escritura, y se pone a definir ontológicamente a Dios, y uno ve que lo define de una manera tan errada como la cuadrimensión y demás. Entonces uno mm, tiene que empezar a pensar y orar, orar y pensar dentro del marco de que no es una persona que haya nacido nuevo. Sí, sí, Entonces, lamentablemente. el propósito de Dios seguramente está, porque Él tiene control de todas las cosas, pero no dentro de ese marco, ¿no? Entonces es difícil
hoy en día también, donde la tecnología puede ser usada virtuosamente, pero realmente nos ha traído muchísimos problemas y uno de los problemas es la divulgación de doctrinas falsas y Mm. enseñanzas que parten de la imaginación, como decías vos. Sí, no, impresionante. Y te digo que la gente ha caído en un cristianismo naif, un cristianismo infantil, donde no se puede reprender, redarguir a nadie, ni sus mentiras, sino que hay que orar en secreto por ellos, porque si no te tildan de criticón. Pero la gente no tiene, o sea, no lee la Biblia literalmente, porque Jesucristo dijo, no juzguéis para no ser juzgados. Esto apuntaba más es a no condenar, ¿no? Una cosa es juzgar, todo el mundo juzga y todos juzgamos, pero y otra cosa es condenar. Además que Jesús está hablando de juzgar con justo juicio, no juzgar de manera injusta. Pero todos los días de nuestra vida hacemos juicios porque razonamos por el simple hecho, por ese simple hecho. Entonces, mira que el Señor Jesucristo dijo, no juzguéis, pero por otro lado le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Y el día que le volcó las mesas a los cambistas, pues no tuvo ningún reparo y les dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Entonces, ¿dónde queda el amor acá? No, es que él estaba muriendo por los fariseos, por Pablo, por ejemplo, ¿no? Puntualmente, que es un testimonio que tenemos que es verídico, o sea, realmente Cristo murió por Pablo porque después se le presentó, pero Pablo era un fariseo y Pablo consintió la muerte de Esteban cuando lo dilapidaron. Sin embargo, el Señor Jesucristo no tuvo reparo en decirles sepulcros blanqueados porque esto a ellos les daba el recurso o por lo menos la posibilidad en términos humanos de que se arrepintieran. Porque ¿cómo vas a arrepentirte si no hay reprensión? Después tenemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero este cristianismo que es un poco medio hippie, ¿no? Un cristianismo de paz y amor hippie, porque no es paz y amor teológica, sino es paz y amor hippie. Entonces no, Totalmente. no, no, no oren, oren en secreto, no digan nada. No, el Señor Jesús oraba por sus enemigos, que eso no tiene, vamos a decir, no se cuestiona. Vamos a orar por estas personas que cometen estos errores tan terribles que son salidos de las mismas tinieblas. Y no solamente eso, sino que los bendecimos, bendecimos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen y oramos por nuestros enemigos y oramos por estas personas, pero eso no nos, o sea, nuestro papel no termina ahí. Tenemos que reprender, redarguir, exhortar con paciencia, con doctrina. Bueno, qué sé yo, Bueno, a ver, yo creo que parte del amor cristiano está en anunciar a viva voz que están equivocados y, y reprenderlos frente al pecado. El amor cristiano implica eso. O sea, ¿cómo voy a ser yo una persona que ama si no prevengo diciendo estás en error? Hay quienes lo hacen de manera engañada y hay quienes lo hacen a sabiendas. Pero yo no me podría parar en el púlpito de Cash Luna y decir que es una persona, es un, no sé, un cristiano ortodoxo o no acusarlo a él mismo de lo que ha hecho y de lo que hace. total. Me parece que es una locura que nos quedemos callados. Ahora, justamente de ahí parte el amor cristiano, de poder arrodillarse y decir, Señor, por favor, si está en tu voluntad, cambialo. Y cuando lo vea, yo voy a tratar de hacer lo propio para cambiarlo. Y si no lo veo también, que es decirle, mira, que estás cayendo en la condenación de Juan 10, ¿no? Porque hablan de el ladrón no viene sino para hurtar, pero el ladrón es el falso pastor Ujú. que viene y trata de llevarse las ovejas, que entra, no entra por la puerta, y el falso pastor es el falso maestro. Total. Entonces debemos acusar a viva voz, pero no condenar. No condenar en el sentido, nosotros no podemos emitir condena, pero nuestro amor nos tiene que llevar a discernir y a acusar, porque yo nací de nuevo, y vos también, porque fuiste acusado por alguien a través del Espíritu Santo de que eras pecador y que tenías una condena. Entonces tenemos que hablar. Claro, claro, claro. Y mira que muchas personas dicen que nos ponemos en el papel del diablo, ¿no? Que él acusa, pero Satanás acusa a los hijos de Dios delante de, o sea, con Dios, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos acusados, no podemos decir que es Satanás.
cuando nosotros nos sentimos acusados es nuestra conciencia, no es Satanás. Satanás está acusando al pueblo de Dios, pero como Job, delante de Dios. Pero muchas personas con este tema, como te digo yo, este cristianismo naif o este cristianismo hippie, entonces nada que tenga que ver con acusación, nada que tenga que ver con un señalamiento, nada que tenga que ver con una reprensión, entonces les quebranta ese amor hippie y entonces se les entran ¿cómo se llama? En decepción. Mm. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a arrancar con el tema de este programa. Un Es- temón, ¿eh? Hoy tenemos un temón. sí, vamos a hablar acerca de los versículos con los que nos objetan a nosotros que la salvación se pierde. La salvación no se pierde porque la salvación es una obra de Dios y Dios no puede ser frustrado. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Con lo cual, si Dios te salva, Dios no puede hacer una obra mala o una obra susceptible al error. Es una obra que va a ser verdaderamente próspera, es una obra que va a terminar en victoria, sí o sí. Si nosotros creemos que participamos en la salvación, y que la podemos perder o que la podemos sostener, pues nosotros estamos teniendo a Jesucristo como insuficiente. Cristo es insuficiente para salvar porque yo tengo que aportar a mi salvación. Entonces, desde los círculos, por ejemplo, no sé, arminianos o desde los círculos populares en el sentido de las personas que no todo el mundo es teólogo, ¿no? Los hermanos van a la iglesia, estudian la palabra, escuchan a los pastores, pero no todos son teólogos. Pero digo, desde esos círculos populares, donde quizás no son muy académicos, eh, nos van a decir, ustedes están liberando el pecado, ustedes están dando libertad para pecar. Uno. Dos, tenemos estos textos acá que nos dicen que la salvación sí se pierde. Uno de los textos, y voy a mencionarlos en lista para que después los vayamos abordando uno por uno de los que vamos a tratar hoy, es el famoso texto de Pablo donde él dice que yo golpeo mi cuerpo, no sea que siendo heraldo venga a ser descalificado. Ese es un texto que usan para objetar nuestra doctrina de la seguridad de la salvación. Otro texto que usan mucho es Mateo 24:13, donde el Señor dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ellos usan estos textos para decir que sí, que la salvación sí se puede perder. Otro texto que usan ellos es Apocalipsis 3:5, donde se nos dice que se borraría el nombre de las personas que no sean vencedores, ¿no? Usan estos textos, obviamente fuera de contexto. Después tenemos a las vírgenes insensatas, que estas Ujú. vírgenes insensatas se perdieron. Otro texto que es muy usado es que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y ahí vamos a analizar esos textos para demostrar que en su contexto no están diciendo que la salvación se pierde. De ninguna manera. Otro punto con el que vamos a finalizar es la apostasía. ¿Por qué nosotros decimos que la salvación no se puede perder si la Biblia habla claramente de la apostasía? Entonces, mis hermanos, para que tengan presente la temática del programa, les di esto y ahora vamos a abordarlos uno por uno. Así que, bueno, Rulo, voy a leer primero a los Corintios 9:26 Muy bien, y 27 para que lo analicemos. Dice, muy bien. así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La nueva versión internacional dice, no sea que yo mismo quede descalificado. Muy bien, entonces acá Pablo se está refiriendo a la pérdida de la salvación, Rulo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que debemos comenzar, a ver si me seguís con esto, entendiendo cómo se aborda cualquier tipo de investigación, porque esto en definitiva es una investigación. Así que rápidamente, en una investigación, sea una investigación en ciencias naturales, sociales, humanidades, teología, filosofía o teología, existe algo que se llama el marco epistemológico, que es la parte donde quien investiga va a ordenar cómo concibe el conocimiento. Entonces,
va a enmarcarlo como una cancha. Creo que vos recién hacías un poquito de referencia a eso, es decir, vamos a marcar la cancha, ¿no? Con diferentes marcos. Bien, entonces decimos, bueno, vamos a marcar la cancha. ¿Cuáles serían las formas de marcar la cancha en nuestro caso? Porque uno dice, bueno, ¿cómo marco cómo asiento las bases para poder entender cada pasaje? Mira, rápidamente podríamos decir que existe una iglesia visible e invisible, ¿sí? Este, que Dios utiliza medios para llamar al arrepentimiento a sus hijos, ¿sí? Muchos de esos medios son amenazas, como un padre que amenaza a la disciplina. Después nosotros no podemos evitar la gramática, el léxico y el contexto, no, no se puede, Ujú. ¿no? Y después hay que entender el concepto de gracia. Claro, O sea, exactamente. Sí, 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 sí. Claro, todos esos conceptos sustentan el entendimiento de estos versículos, ¿no? Porque uno puede llegar a decir de repente, bueno, si no te arrepientes, te vas a condenar. Ah, bueno, entonces la salvación sí se puede perder. No, es que todo, todos los factores que terminan en salvación no pueden ser caricias o qué sé yo, o alabanzas. También tienen que ser reprensiones, también tienen que ser llamados de atención. Y Dios que conoce todas las cosas y que conoce el final, entonces Él sabrá cómo emplear esos medios. El Señor, Dios, en su omnisciencia, Dios conoce todas las cosas. Como dice la Declaración de Fe de Westminster, conoce el número exacto de los salvos y ese número no puede aumentar ni disminuir, porque todo el conocimiento de Dios es verdadero. Entonces, si en la eternidad van a haber, por decir cualquier cosa, ¿no? 3.000.000.000, 322.421 salvos, ese número no se va a aumentar ni se va a disminuir. Y Dios, a lo largo del curso natural de la historia, con esas personas, trabajará hasta el punto de que Él obtenga lo que Él quiere obtener de sus mentes y de sus corazones, ¿no? Entendiendo eso, entonces ahora nosotros sabemos que una exhortación, una advertencia hace parte del trabajo de Dios final para llevar a las personas a la salvación. claro, ¿no? Y entender el medio de apelación de Dios para que la oveja vuelva al camino es entender que la oveja no deja de ser oveja. Dios utiliza medios de apelación. Tiene una vara, tiene su callado con el cual va a golpear las veces que sea necesario cuando la ovejita quiere ir para otro lado. Porque si no, realmente no seríamos ovejas, seríamos otra cosa. Somos definidos como tales porque en nosotros, lo sabemos, por la Escritura, ha nacido una nueva simiente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hay una nueva simiente que proviene de Dios. Esta nueva simiente no peca, el que peca es el viejo hombre. Entonces Dios va a apelar a la nueva simiente. Hace apelaciones para que despertemos. Nos deja muchas veces por disciplina y para enseñanza, por un tiempo puede ser bajo parte del dominio de la carne y nos vuelve a llamar en apelación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este texto tan interesante, ¿no? De 1 Corintios 9, 26, 26? Yo creo que Pablo que dice, bueno, esto de no corro, ¿no? Tengo, tengo el pasaje acá, vamos de nuevo, dice, pero bueno, dice que él no corre como quien no sabe a dónde va, Ujú. ¿sí? Ni golpea al aire, dice. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, él se considera heraldo del Evangelio, pues lo era, y no quiere ser eliminado. Entonces, claro, te van a decir, ¿ves? Eliminado. Está hablando de, eh, está hablando de pérdida de salvación, Mm. pero la nueva versión internacional traduce de una mejor manera diciendo descalificado. O sea, Pablo lo que está diciendo acá es que él mismo puede llegar a perder su ministerio. Esto no es una pérdida de salvación, esto es pérdida de galardón. Esto de quedar afuera o descalificado no es perder la batalla de la salvación, sino la medalla del servicio. Claro. Y, o sea, él mismo asegura que Dios va a confirmarlo hasta el final, y en esto justamente está buscando ese pasaje, porque él mismo lo afirma en el mismo libro. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 8 9 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, en el mismo libro, Ujú, y esto debemos respetar la cohesión textual, sí o sí. Acá hay cohesión, es un texto, es un solo texto que está dividido por versículos por nosotros, pero es una sola carta. claro, Anteriormente, él inicia diciendo de esto, ¿no? El cual también os confirmará hasta el fin. Bueno, dentro de ese confirmar está la salvación. claro. Él no está hablando de pérdida de justificación, sino pérdida de galardón. Y creo que es muy, realmente viéndolo desde este marco epistemológico es muy claro. No sé cómo lo ves vos, Cami. Sí, no, 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 es totalmente evidente. Este contexto no es soteriológico, o sea, no es salvífico, él no está hablando de salvación, él está hablando en términos ministeriales. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de una caída sexual, ¿no? De inmoralidad, un pastor quedaría descalificado por lo que nos dice Pablo en su primera carta a Timoteo, ¿no? Dice que el obispo debe ser irreprensible, debe ser marido de una sola mujer, para que no sea, para que no caiga en el lazo del diablo y que la gente le crea en términos finales, ¿no? Porque cuando una persona, y sobre todo un ministro de Dios, pierde credibilidad en cuanto al pueblo o a sus discípulos, si pierde credibilidad, quedó descalificado. Pero Tal esto no cual, estamos, no tal cual, estamos tal hablando cual, de tal cual, salvación, no estamos hablando de tal cual. salvación, estamos hablando de que queda descalificado por el ministerio. Lo que pasa, Camilo, que me parece que justamente estamos somos parte de una generación donde se han perdido conceptos teológicos como el monergismo en cuanto a la salvación, sinergismo en cuanto a la santidad, y al enfrentar estos pasajes que en realidad dentro de un contexto de lectura hermenéutica natural, o sea, al leerlo de manera natural, sin un marco de pérdida de salvación, o sea, un marco epistemológico donde yo creo la pérdida de salvación, no, sin ese sesgo, claramente está diciendo, yo mismo vengo a ser descalificado porque habiendo sido heraldo, dice anteriormente. Entonces el texto este, queda resuelto de una manera muy, muy sencilla. Y desde el léxico también podríamos buscar un montón de respuestas. Pero me parece que es muy claro para mí, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero el punto es el siguiente. Acá Dios está apelando y nos apela a todos nosotros. No vamos a perder la salvación, porque no proviene de nosotros. Él hace el querer como el hacer. No vamos a perder la salvación, pero hermanos, mm, así como nadie se va a perder, eso no significa que yo no vaya a perder mi galardón. O sea, cada oveja va a llegar al Señor. Participemos de eso. Sí, total. Participemos. Porque a quien yo no le predico, otro le va a predicar. Y vos tuviste la oportunidad de llevar alabanza para la gloria de su gracia, como dice Efesios, que fuiste Ujú, levantado para eso. sí, Entonces Pablo dice, tengo que cuidarme, o sea, tengo que cuidarme en el sentido de no perder mi posición como heraldo, porque Satanás y el mundo y nuestra carne, los tres enemigos que tenemos, primero la carne, luego el mundo y por último el enemigo, están prestos para que eso suceda. claro. Total. Ah, Mira, sería como que una persona venga y diga, este pelado, ¿no? Quien, calvo, y diga, miren, tengo una vacuna que está buenísima contra la calvicie, que es, mejor dicho, es eficaz, van a tener resultados 100%, o que diga 99,99%, y promocione esa vacuna o esa medicina en contra de la calvicie, y resulta que está pelado. Entonces, es calvo. Entonces la gente le va a decir, bueno, está muy lindo el discurso, muy científico, muy, muy eh, académico. muy académico, pero no demuestra la eficacia de eso que estás vendiendo. Entonces, fíjate que Pablo también dice no, no, no es Pablo, pero en la escritura creo que es Judas, ¿no? El que dice que se mostrarán como piadosos, pero negarán la eficacia del evangelio. Entonces, no se eficaz, está descalificado, hermanito. Yo no te digo que perdiste la salvación, porque seguramente Dios nos meterá en el proceso de la disciplina, de la aflicción, de la formación, donde Él derriba, destruye, arranca para edificar y para plantar. Entonces, en ese proceso, Dios va a salir victorioso y ninguno de sus hijos va a ser arrebatado de su mano. Sin embargo, sí podemos ser descalificados en cuanto a lo ministerial.
¿no? En cuanto al servicio a Dios. Entonces, creo que este texto es muy claro en su contexto y teniendo en cuenta estas verdades globales, como tú bien dijiste, de la gracia, la perseverancia, el sostén de Dios, me parece que es muy claro. Y las personas que objetan o las personas que argumentan con este texto, pues en realidad lo tienen que desconectar de absolutamente toda la Biblia para que entre su idea. Totalmente, totalmente. Mira, yendo a 1 Corintios, mientras te escuchaba atentamente, iba recorriendo un poco el libro y dentro del mismo texto, vamos al capítulo 3, versículo 15, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tenemos en 1 Corintios capítulo 5 lo mismo, entonces vamos recorriendo el texto y vamos viendo que está hablando de un problema moral que había en la iglesia. Estaba atendiendo a problemas morales que se traducían de muchas maneras, problemas morales en tanto a lo sexual y problemas morales también en cuanto a lo doctrinal, porque recordamos que acá los problemas morales también se manifiestan a través de la utilización incorrecta de los dones y hasta fingiendo dones que no tenían. Mm. Entonces, Pablo lo que está haciendo es ponerse a él mismo como ejemplo, diciendo que él mismo puede ser descalificado de su ministerio de la misma manera que cualquier otro heraldo que haya. Claro. Entonces, desde una cuestión contextual, hermenéutica, de cohesión textual, acá se está hablando de, vamos a decir, de descalificación ministerial. Descalificación, incluso la descalificación puede ser la misma muerte, pero Tal no se cual. pierde la salvación. Mira que lo que hacía este hombre, este muchacho, que tenía relaciones con su madrastra, ¿no? La esposa de su padre, Pablo lo reprende duramente y dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su alma sea salva en el día del Señor. Entonces, nosotros vemos que Dios va a tratar a sus hijos de tal manera que no perderá la batalla. O sea, no le podemos doblar el brazo a Dios porque Dios mismo hasta incluso puede, por disciplina, ejecutar la muerte sobre un cristiano legítimo para destrucción de su carne a fin de que su alma se salve, porque la muerte es el perfeccionamiento del creyente. O sea, en Ujú. la muerte, mira que la palabra del Señor dice que si participamos en su muerte, participaremos en su resurrección. Y la Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Y cuando un cristiano muere, es cuando se pone la frutilla del postre. Participamos de sus padecimientos y participaremos de su glorificación. Entonces, la muerte para nosotros es el perfeccionamiento del cristiano legítimo. Y en muchas ocasiones, pues obviamente que la muerte no, es desagradable, la muerte entró como una maldición, pero eh, si el Señor Jesucristo no ha venido, la muerte es perfeccionamiento del creyente. Entonces, imagínate, en ese contexto, si la carne va a ser destruida para que no se pierda un escogido del Señor, para que no se pierda una oveja, no sea arrebatada de su mano, entonces es solamente cuestión de hilar esto y darnos cuenta que este texto pues no puede ser empleado de la manera que ellos lo usan, argumentando que la salvación se pierde. Pasemos al Ex- siguiente Muy versículo. bien. Mateo 24:13 dice el Señor Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un caballito de batalla, Sí, este sí, sí, versículo es de uno de los los... más citados, ¿no? Es uno de los Sí, más citados. sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que yo pienso al leer este texto es similar a lo que veníamos conversando, ¿no? La frase esta de el que persevera hasta el fin no habla de que por el esfuerzo o el mérito humano que lleva a la conservación de mi fe, alcanzo la salvación. Yo te lo planteo de la siguiente manera. El que persevera hasta el fin, este es el que será salvo. O sea, acá habría que hacerse una pregunta. Si la expresión del Señor es, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, yo debería preguntarme, ¿quiénes son los que perseveran hasta el fin? La respuesta es los que han sido salvados, los que han sido transformados. Entonces tenemos que entender que la frase no plantea una condición de incertidumbre, o sea, una condición incierta, sino que está describiendo al verdadero creyente. Es un contexto
No importa la posición escatológica que uno tenga, pero es un contexto que podríamos decir de tribulación el que se está viviendo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber en la tribulación que alguien es un verdadero creyente cuando todos me están persiguiendo? Bueno, si no perseveró, si negó al Señor y después vuelve a golpearte la puerta, bueno, no es salvo. Entonces hay que entender el contexto. Aparte, en el mismo pasaje, el versículo 9 dice, en adelante dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el contexto. El contexto es de tribulación. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer si alguien es salvo? Bueno, porque persevera. Ujú. Bien, aparte que en Juan capítulo 6 eh, la escritura dice, dentro del mismo contexto, que el Padre va a ser quien va a levantar por Cristo en el día postrero a todos los que el Padre le dio. Juan lo explica el mismo hecho ya en el capítulo 6 diciendo que Cristo va a venir y va a levantar a todos los que el Padre le dio. ¿Sí? O sea, verbaliza el mismo hecho, pero desde una óptica, vamos a decir, humana de perseverancia, Mateo. Es el mismo hecho de Juan 6, pero verbalizado desde la óptica de perseverancia humana. ¿Por qué? Porque está la justificación declarativa por parte de Dios. Dios declara justo a una persona, que es lo que habla, por ejemplo, Pablo en Romanos. Y después tenemos la justificación demostrativa de la cual habla Santiago. Yo cómo sé Claro, exacto. a quién tengo al lado. Bueno, porque la fe produce obras, ¿no? Produce obra. Bueno, la fe va a producir la obra de la perseverancia. Total. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser salvos? ¿Quiénes son mis hermanos en la tribulación? Aquellos que han perseverado. Ujú. ¿Vos cómo lo ves, Camí? Sí, no, no, es así tal cual, como lo dices. No, es un texto, no, no es una condición que el Señor Jesús está poniendo, como que, bueno, y el que persevere hasta el fin entre ustedes será salvo. No, es una señal para que ellos sepan cuándo serán estas cosas. Porque si nosotros vamos al versículo 1, del 1 al 3 de Mateo 24, los discípulos se acercan y le preguntan al Señor, Señor, bueno, el Señor previamente les dijo, veis este templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fuera terrible para los judíos. Tremendo, El templo será tremendo. destruido, pero Sí. y se quedaron pensando, meditando, y entonces después yo me imagino se acercan tímidamente al Señor y le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Qué señal habrá de tu venida? No dice qué condiciones. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor Jesucristo les dice, bueno, miren, no se dejen engañar porque vendrán muchos en mi nombre y ta, 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 ta. Y Él está en un contexto de darles señales, no en un contexto de darles condiciones. Entonces Él les da la señal de los hermanos verdaderos. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tal cual. En estas condiciones, o sea, nosotros tenemos que ver que esta afirmación que hace el Señor Jesucristo es una afirmación para dar señal, para que los discípulos puedan reconocer quién es quién, pero no es que le está poniendo una condición, porque la Biblia misma nos dice que Dios nos preservará para su reino celestial. Entonces, si Dios nos preserva, nosotros perseveramos. Yo siempre pongo el ejemplo de una fruta que está un tomate que es orgánico, ¿no? Y está en una plaza con una temperatura de 40 grados, 45 grados. El ambiente es demasiado hostil para ese tomate y el tomate tiene una estructura demasiado frágil, o sea, el tomate rápidamente se va a podrir. Pero si nosotros tomamos ese tomate y lo metemos en un freezer, ¿no? Yo siempre digo, lo metemos en un freezer, lo metemos en un congelador, ese tomate puede llegar a durar 6 meses y ese tomate va a perseverar. ¿Pero por qué? Porque el freezer lo preserva, con lo cual entendemos que si Dios nos preserva, perseveramos. Y el tomate no sale del freezer diciendo, hey, toda la gloria sea para mí, vieron que me aguanté 6 meses acá sin corromperme. No, hermanito, la gloria no es para el tomate, la gloria es para el freezer que lo preservó. Entonces, si nosotros pensamos que Dios solamente estará para protegernos circunstancialmente, para que no me choque un auto, para que no me caiga del quinto piso, para que cuando esté pasando por una obra en construcción no me caiga un ladrillo en la cabeza. Si yo pienso que Dios me está protegiendo de manera circunstancial, solamente hemos reducido a Dios de una manera nefasta, porque Dios no solamente
Es verdad que Dios nos protege circunstancialmente, pero Dios nos protege espiritualmente primero. Es más, Él puede hasta quitar los cuidados circunstanciales, terrenales, físicos, quitarlos para preservar nuestro espíritu. Esta gente piensa al revés, esta gente piensa que Dios los cuida de los terremotos, de los accidentes, de los choques, de los ladrillos voladores, los cuida eso, pero mi espíritu no me puede cuidar. Yo tengo que Claro, cuidar mi espíritu. claro, no tiene la capacidad Dios ni la autoridad de decretarte salvo y guardarte hasta el final como Él lo afirma, ¿no? Repetidas veces. Siempre, a mí me gusta citar mucho la primera carta de Juan porque me, me ha dado muchísima paz en cuanto a este tipo de discusión. Y en primera de Juan capítulo 4 versículo 17 y 18, siempre lo cito, dice, en esto se ha perfeccionado o completado, ¿no? El amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Pablo Juan lo que está diciendo en términos básicos es el que tiene temor de perder la salvación, o sea, de que en el juicio sea declarado culpable, es porque el amor de Dios no se completó en su corazón. Porque el amor de Dios se ha manifestado en la obra completa, perfecta de Jesucristo, quien vivió sin pecado, fue sacrificado como inocente y resucitó en gloria como sello de nuestra salvación. Entonces, poner en duda la salvación que proviene de Dios implica que el amor de Dios no vive en vos. En cambio, el amor de Dios expresado en la obra completa de Jesucristo nos da la seguridad de salvación y es bajo este marco que debemos interpretar estos pasajes. Totalmente. Sí, eso que dices es tremendo porque el amor realmente puede echar fuera el temor del juicio, ¿no? Porque el temor a la ley. eh, Ahora, cua- ahora, cambio, vos fíjate que siempre se utiliza este pasaje. Yo discutía mucho cuando era un jovencito de 18, 19 años, porque, bueno, en la congregación donde yo participaba no se creía en la previa salvación, pero sí teníamos comunión con congregaciones en que sí. Y se citaba mucho esto, ¿no? El amor echa fuera el temor, ¿no? Y siempre se utilizaba en términos humanistas. Mm, Pero no es así. El término es frente al juicio. El amor de Dios que se completa en el corazón del hombre al haber sido regenerado, al haber entendido que es pecador y que no puede pagar su pecado y que Jesucristo vino para morir por él, cuando se completa el amor de Dios en mí, es ahí donde se echa fuera el temor. ¿El temor a qué? El temor al juicio, porque quien teme al juicio haya en él temor al castigo, ujú, sí, duda de la salvación. Entonces no se completó el amor de Dios. Debemos enmarcar la teología en los conceptos apostólicos. total. Es así. Es así. Bueno, pasemos al siguiente Sí, a ver, texto. ¿Cómo lo qué ves? tenemos? Bueno, tenemos Apocalipsis 3:5. Aquí nos dice Sí. que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, lo común acá es que te digan, ¿vio? Que si la Biblia dice que no borrará su nombre del libro de la vida, es porque se puede borrar. O sea, el texto ya de entrada no está diciendo eso. Bueno, indícanos, Rulo, ahí Bueno, la. bueno, es un clásico este texto también, ¿no? A ver, eh, la palabra que se utiliza para vencer, vamos al texto, dice, el que venciere. Bueno, ahí hay que aclarar, porque la palabra es onicón, que es el que vive venciendo. El que vive venciendo, no el que venciera al final, sino aquel que vive venciendo, que constantemente vence. No significa que toda batalla es ganada de manera inmediata. Hay un proceso mediante el cual uno va venciendo. Pero Onicón acá está hablando de otra cosa, no está diciendo meramente el futuro, ¿no? Bueno, si yo me esfuerzo hasta el final, entonces no va a ser borrado mi nombre del libro. No, lo que dice es que el que vive venciendo, ¿no? Al que salga ganador, porque ha vivido venciendo toda su vida, desde que nació de nuevo, lo vestiré de blanco. Esto no es una amenaza de pérdida de salvación para mí, Cami, sino que todo lo contrario, está garantizando que el vencedor, que es un sinónimo de
un creyente, y para eso podríamos ir a 1 Juan capítulo 5, eh, 5, 4, 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El mismo que escribió Apocalipsis es el que escribió 1 Juan. Sí, perfecto. Ahí te das cuenta de la mentalidad teológica de Juan. O sea, Juan cuando piensa en un vencedor, está hablando en alguien que no puede ser vencido. Y esto se conecta muy bien con Romanos 8:37, donde Pablo nos dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, toda persona que está unida a Cristo es un vencedor. Y si eres un vencedor, no será borrado tu nombre del libro de la vida. O sea, aquí no está diciendo que hay una posibilidad de que se borre. Aquí lo que está diciendo es que no se va a borrar. Esto, volvemos a lo mismo, no es una condición, esto es una promesa. En el anterior habíamos visto que no era una condición, sino que era una señal. En este texto estamos viendo que el Señor no está haciendo una advertencia, el Señor está dando una promesa, porque es muy claro. Dice, y no borraré, no dice que lo va a borrar. Dice, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y lo que tú dices es muy bueno porque la mentalidad de Juan, el mismo que escribió Apocalipsis 3:5, es el mismo que escribió 1 Juan 5:5. Claro. Y, y él entendía que era un vencedor. Y él Y entendía, es el mismo léxico, gramaticalmente es lo mismo. exacto. Entonces mira que él dice, y que todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y lo que no nace de Dios no vence al mundo. O sea, vos naciste de Dios, vos vas a ser un vencedor. No hay manera de fallar. Si tú naciste del espíritu, vas a ser un espiritual. ¿No? Es como que si este ser vivo nació con naturaleza de perro, va a ladrar, va a ladrar. Puede tener bozal toda la vida, pero la naturaleza es de ladrar, ¿viste? O sea, Tal cual. lo que yo estoy diciendo acá es que si alguien nació de Dios, va a vencer, sí o sí. ¿Somos más que vencedores o no somos más que vencedores? ¿Y tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento o no? Además, Y mira, y como decimos en Argentina, quiero retruco. Vamos a Apocalipsis 13:8 y vamos a ver que el texto va a hablar de los elegidos de manera eterna, porque mismo libro, mismo libro, mismo autor, solo algunos capítulos adelante. Dice, y adoraron todos los, a la bestia, ¿no? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Este es un hecho cumplido y adoraron. Está contando la historia de manera final, atemporal, en tercera persona. Es alguien que está observando el hecho y dice que a la bestia lo van a adorar aquellos que no han sido, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Entonces vos unís 1 Juan capítulo 5, versículo 5, y vos unís 3:5 y luego vas a 13:8 y te das cuenta que en realidad vamos a vencer, porque ya estamos venciendo. Y ahora puedes entender lo que decía Yeshua, lo que decía Jesús, que decía, el que persevera hasta el fin, este será el salvo. El salvo es aquel que está inscripto, es aquel que vence, es aquel que ha nacido de Dios. total, total, total. Sí, bueno, para mí ese texto también, bueno, en su contexto es muy, muy claro. Y partiendo que este texto de entrada es una negativa, no es, como dije, una advertencia. ¿No? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y Claro, su nombre claro, no será borrado. Es justamente. una negativa. No es una amenaza de pérdida de salvación. No es que viene y me dice, no, mirá que si vos no te esforzás lo suficiente, vas a perder la justificación que yo ya te di. Es una contradicción en la misma, es un oxímono. Claro, Decir que, porque mira que la fe es lo que nos hace vencedores, ¿no? Y la fe no proviene del hombre, sino que la fe proviene del Espíritu Santo, de una manera hermosísima y misteriosa al mismo tiempo. Yo puedo decir que la fe que me sostiene no es una fe propia, sino que es una fe que es fruto del Espíritu Santo, ¿no? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso significa que estos factores no son el fruto del hombre, no es lo que el hombre hace para salvarse, es lo que Dios hace por nosotros para salvarnos. El fruto del Espíritu es eso, es lo que Dios hace por nosotros
para salvarnos, no es lo que nosotros hacemos para alcanzar la salvación. Entonces, si la fe procede del Espíritu, como también nos lo describe Efesios 2:8, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, más allá del debate que hay entre que, bueno, ya sabemos, ¿no? Sí, Entre la fe y la salvación, ¿a qué se refiere? Bueno, más allá de eso, es muy claro que en el contexto está hablando que la fe no es de nosotros. El mismo apóstol Santiago nos dice que la fe no bueno, ahora se me escapa, ¿no? Creo que habría que hacer la precisión del libro, pero la Biblia dice que no es de todos la fe, no es de todos la fe, punto, se acabó la historia. Entonces, a nosotros lo que nos hace vencedores es la fe, y si la fe proviene del Espíritu Santo, esa fe no va a ser vencida. Ahí yo tengo que hacer una distinción, un contraste con la fe natural del ser humano. La fe del ser humano, la fe que procede de las potencias humanas, es una fe idólatra, es una fe eh, débil, frágil, que caerá, que no podrá perseverar, es una fe que produce idolatría, es una fe que, bueno, es una fe imperfecta porque es del hombre, pero la fe que procede del Espíritu Santo es perfecta y no será vencida. Y esa es la que nos comparte Cristo a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener la certeza. Eso no significa que a mi mente vengan dudas en algún momento. Eso no significa que vengan cuestionamientos. Lo que significa es que esos cuestionamientos y esas dudas serán disipadas por medio del poder del Espíritu Santo, quien hace brotar en mí la fe que me hace vencedor sobre esas dudas, sobre esos cuestionamientos, qué sé yo. Entonces, porque si Dios nos salva, Dios no nos está salvando. Yo siempre digo, Rulo, Dios no nos está salvando de un juicio, de un tribunal allá futuro. Dios nos está salvando hoy de nuestra maldad. Esa es la sí, sí, salvación. sí, 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 sí. Esa es la salvación. Porque si yo pienso que la salvación solamente es de un tribunal futuro, yo no he entendido la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo fue darme a mí, fue librarme de mi propia maldad. Esa es la salvación. Dios no me está salvando de que me caiga un barranco, ni de que me tropiece y me rompa la cabeza, porque pues estamos en este mundo que todavía está, en él está, qué sé yo, ese veneno del pecado. Pero lo que sí debo entender, porque eventualmente los cristianos a lo largo de toda la historia pues han muerto, no tenemos cristianos eternos todavía, en el sentido de que permanezcan con sus cuerpos, ¿no? Eh, Claramente, Dios está enfocado en proteger nuestro espíritu, nuestra alma, y Él lo protege, como dice el apóstol Pedro, por medio de la fe y por medio del arrepentimiento. Entonces, Totalmente, la seguridad totalmente. es plena, 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 plena. Así que bueno, otra cosa, el Señor Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. Y ustedes Tal son, cual, tal cual. o sea, Y Juan, nada, insiste, ¿no? Insiste en su enseñanza para con nosotros sobre esto, ¿no? En el Evangelio, en sus cartas, universales y también en Apocalipsis. En realidad la pérdida de salvación no se ve reflejada en su teología. es verdad. Bueno, bien, pasemos al siguiente tema. No, no lo voy a leer, pero, o bueno, sí, lo leo. San Mateo 25, las vírgenes insensatas. Sí. Aquí se nos dice, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a pasar este versículo para el final para poder Ah, bueno. conectarlo con la apostasía, y pasemos al siguiente, me parece, no sé, en este momento me parece que va a quedar más ordenado así. Vamos a pasar a Filipenses 2:11, Bien. 2:11 al 13, donde se nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? El apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces la gente dice, bueno, si hay que ocuparse con la salvación es porque se puede perder, es porque Claro, yo claro, tengo que cuidarla. justamente tengo que cuidarla porque, digamos, me tengo que poner las pilas, ¿no? Con mi salvación, porque si no la voy a Exacto. perder, ¿no? Ahora, dijimos Filipenses 2, 12, 2:11. 2:11. Bueno, eh, No, perdón, mira, 2, 2, puntualmente sería el 12. 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿sabes cuál es el problema, Camilo? Que nunca te leen el 13.
Sí, ese es el problema. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, un poquito, un Es, impulsito. es un instante de cohesión textual. Ni siquiera te pido contexto, es cohesión, es Él hace el querer como el hacer. Hagámosle caso al deseo que viene del Espíritu. Y esto está marcado dentro, para mí, dentro de Gálatas capítulo 5, que vos estabas hablando de los frutos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces lo que está diciendo Pablo, que es el mismo que escribió Gálatas, hace una apelación a nuestra nueva simiente porque está lo espiritual en nosotros, que ha nacido de Dios, se opone contra la carne y la carne se opone contra el espíritu. Es como si hubiese dos perros que están peleando entre sí y bueno, a quien yo más alimente es el que, esto es una ilustración, ¿no? Es el que en definitiva va a tomar dominio de mis actos. Entonces lo que Pablo está diciendo es que ocuparme de mi salvación en el contexto es un contexto de obra. Recordemos que anteriormente estaba hablando acerca de la humillación de Cristo y ser como Cristo, ¿no? Estimar al otro como mayor a uno mismo. Por eso en el versículo 14 dice, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, lo que está hablando nuevamente, Pablo está hablando de una cuestión eh, ministerial y no de mérito humano para lograr la salvación. No hay una responsabilidad humana que coopere con la salvación. Justamente la voluntad humana fue a lo que nos vino a salvar el Señor. La voluntad humana es la que me llevó a mí a la condenación eterna. Él lo que me está diciendo es que me garantiza la salvación y por eso debo ocuparme. Para terminar y dejarte a vos, Cami, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Imagínate que vos no tenés dónde vivir, vivís debajo de un puente, no tenés casa, no tenés nada, porque lo que se te había dado lo perdiste. Bien, llega un rey extremadamente rico y bueno y te dice, mira, yo tengo una gran mansión para vos, una gran mansión. Va a ser tuya. Es más, tenés hasta sirvientes. La comida brota del jardín. Lo único que necesito es que la cuides. Cuídala y vos vas a ser señor de esa casa. Vení. La casa está a nombre del gran rey. Ahora, si la persona no pinta la pared con las veces que lo tiene que pintar, no arregla el jardín de la manera más adecuada, ¿la persona deja de tener la casa a su nombre? ¿La pierde? No, porque la casa no era de la persona quien está viviendo por gracia allí, sino que la casa le pertenece al gran rey. Ujú. Entonces mis obras no hacen que la casa me pertenezca o no me pertenezca, sino que por amor, yo, a quien me dio el lugar para vivir, cuido la casa y trabajo en ella. La salvación es lo mismo. Sí, Dios, a quien trae hacia el Mesías no lo echa fuera, dice la Escritura. Bueno, esto es lo mismo que la ilustración. Aquel que ha ingresado a la casa del Padre no va a ser echado fuera. Ahora sí, hay una cuestión de galardón. sí, claro. Pasa que hoy en día se habla muy poco del galardón, ¿no? Y de la obra y de Mm. que uno tiene que entregarse a sí mismo como el Mesías se entregó por la iglesia y padecer en favor de los hermanos. Y entonces todo esto, como no se habla de eso, sino que se habla y se enseña sobre méritos humanos, empiezan a pensar que esto habla de pérdida de salvación. No sé cómo lo ves vos, Cami. Sí, recuerdo una predicación de nuestro amado pastor John Piper que dice que la gracia tiene una paradoja hermosa y es que nosotros nos esforzamos, somos disciplinados, luchamos, batallamos, vencemos y cuando llegamos al fin, cuando llegamos a la meta y recibimos el galardón, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que todo fue su gracia. O sea que fue la gracia la que asistió todas mis victorias, fue la gracia la que asistió todos mis esfuerzos, fue la gracia la que me dio toda la disciplina. Porque si yo confío en la disciplina humana, estoy confiando en arena y si, y si me apoyo en cualquier factor que sea humano, esa casa caerá y quedará en ruina. Pero yo no tengo mi confianza en mi disciplina, yo tengo mi confianza en la gracia que me da la disciplina, porque la disciplina humana
puede caducar. La Biblia dice que el ser humano es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Ujú. Puntualmente dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo hombre es de doble ánimo. O sea, no puede haber que alguien diga yo siempre estoy pum para arriba con toda la motivación. No, ningún ser humano tiene ese factor de ser de un solo ánimo. Son muy perseverantes, pero hasta los más perseverantes al final de sus días terminan cuestionando todo lo que afirmaron. Mira que esto, esto a mí se me hace muy tremendo porque de filósofos que han defendido sistemas de pensamiento así, pero a muerte durante toda su vida, cuando están en el lecho de la muerte dicen, no sé si sea tan así. Sí, 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 claro. ¿Viste? ¿Qué ha Sí, sí, sí. pasado? En- Sí, sí, sí. Es entonces, más, mira, yo recuerdo, meto un bocado acerca de cuando yo era ateo y era darwinista y veía caer en los últimos años de vida, veía caer de mis grandes heraldos del evolucionismo, veía caer frente a la inminencia de la muerte y a replantearse las cosas ya sin conflicto de intereses económicos y veía cómo se inclinaban al cristianismo de verdad, ¿no? Al cristianismo de salvación por gracia a través de la fe para buenas obras, sí, salvación por gracia a través de la fe para alabanza de la gloria de su gracia. Y es así, o sea, y así como he visto otros profesar durante supuestamente de la boca para afuera toda su vida cristianismo y luego llegar la hora de su muerte y un replanteo y decir, y la verdad no lo sé. claro, ¿viste? Y cristianos, pseudo cristianos, que durante toda su vida fueron predicadores, ponele, y al final en el lecho de su muerte dicen, yo no sé si Dios existe, porque el hombre es inconstante en todos sus caminos, con lo cual yo no confío ni un gramo, ni un átomo confío en mi propia disciplina, yo confío en la gracia, porque la gracia me da la perseverancia que ninguna disciplina humana podría dar. Entonces, cuando acá dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, bueno, viste que ahí hay una coma. No se queden en la coma, lleguen hasta el punto final por lo menos, ¿no? Que era lo que me daba gracia que vos decías. Dale, te quedaste en la coma, Un poquito más, un es poquito más. un cachito. Entonces, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce, mira la gracia, Dios es quien produce ese querer y ese hacer. No solamente el querer, porque muchos cristianos están llenos de querer, pero no tienen hacer. Y pues eso no es la obra de Dios. Ese Y querer. otros hacen sin tener un corazón adecuado y sin querer de manera adecuada. Y Lo otros hacen por hacen, vanagloria. exactamente, y otros hacen sin el querer, ¿no? La hipocresía, Tal la cual, tal apariencia. cual. Pero cuando hay querer y hay hacer, eso proviene de Dios. No podemos decir que el querer y el hacer provienen del hombre, porque claramente el apóstol nos dice que provienen de Dios. Con lo cual, nos ocuparemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios nos ha puesto ese querer y ese hacer, porque Dios nos está protegiendo y nos salvamos a nosotros mismos. Así que bueno, mira que Así es. estaba pensando en un versículo más y es el versículo de las ramas que dice que el que permanece en Cristo dará fruto y el que no permanece pues será echado al fuego, ¿no? Ese texto no lo tengo, pero podríamos tratarlo más adelante. Vámonos al Sí, de las vírgenes, porque ese me faltó, mira, ese texto me faltó porque es un clásico también. sí, es un clásico. Y el de la Virgen es buenísimo también, ¿eh? Lo utiliza muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, lo voy a leer y ahí te dejo entonces. Dice Mateo 25, voy a leer desde el 10. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Rulo. Tremendo pasaje, es un tremendo pasaje. Ahora, eh, desde el punto de vista de la filología hay una clave acá para mí. A ver cómo lo ves vos, porque eh, este texto, cuando el Señor dice, eh, bueno, llega el esposo, ¿no? Y había algunas que estaban preparadas y entraron, y la puerta se cerró, ¿sí? Luego vienen otras y dicen, Señor, ábrenos. Y él dice, de cierto os digo que no os conozco.
Bueno, la palabra ahí es, tendría que revisarla, pero creo que es ucoida, sí es ucoida, que está en un perfecto intensivo. Eso significa que no hay relación previa. O sea, hay ausencia de relación social previa. No es que hay una pérdida de relación. O sea, Dios, Jesucristo, no tenía relación con las otras vírgenes, quienes no tenían aceite, y el aceite significa que puede, el aceite tiene como simbología la capacidad de iluminar, y la iluminación es el Espíritu Santo. Entonces, esto es una analogía. La analogía nos está diciendo que las otras vírgenes no tenían el Espíritu Santo y no habían sido iluminadas por él para poder esperar al Mesías y perseverar en esa espera, pero esto de no las conozco, esto de ucoida, implica que no hubo relación previa. No es que el Señor las conoció y después las dejó de conocer. No, no, no. Es lo mismo que Mateo capítulo 7. Mm, Cuando vienen algunos que van a ujú, venir algunos van a decir, yo eché fuera, en tu nombre fue eché fuera demonios, hice milagros. ujú. Bueno, es lo mismo, es el mismo término, no los conozco, nunca los conocí. Acá lo que está diciendo el Señor es, de cierto te digo que nunca te conocí. Entonces no hay pérdida de salvación para aquel que nunca fue conocido por el Señor. Ahora, lo interesante de esto, me parece un broche de oro espectacular, porque da la casualidad que los mismos que dicen que hacen milagros hoy en día y echan fuera demonios son los que te dicen que vas a perder la salvación. Ujú. Bueno, a esos el Señor le dice, No los conozco. ucoida, no los conocí, jamás. Sí. No sé cómo lo ves vos. Sí, 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 no, y haciendo un paréntesis ahí en lo que vos decías de que estas personas vinieron y le dijeron, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios y profetizamos. Muchas veces dice la gente, y he escuchado esta constante, que la gente dice, vieron que incluso hasta podemos hacer milagros, los que pueden hacer milagros, milagros los que no son creyentes, los que no son... No, el hecho de que ellos digan no significa que sea verdad. O sea, en tu nombre Exactamente, echamos tal fuera cual. demonios. El Señor Jesucristo no le dijo, sí, echaron fuera demonios, pero no los conozco. No, él dice, yo no los conozco. Ustedes no estaban haciendo nada. Ustedes lo que estaban haciendo era un acting. Es Ustedes lo más, que dice hacedores de maldad. hacedores de maldad. Ustedes eran, ustedes malditos de mi padre, dice en el texto, en el contexto de los cabritos. Y entonces, no los conozco. Porque ese conocimiento no tiene que ver con algo intelectual, sino como tú bien dijiste perfectamente, con algo relacional. Ese conocimiento no es de que conozco en un sentido de información, sino en un sentido relacional, porque son esposas. O sea, mira qué fuerte, es una esposa y decirle a una esposa o a una novia, no te conozco, o sea, te hiciste pajaritos en el aire, como dicen allá en Colombia, ¿no? Me pintó pajaritos en el aire. Entonces, no lo conocía, no lo conocían y supuestamente venían vestidos de bodas. Hasta ese nivel de autoengaño llegan muchos cristianos que se creen cristianos sin serlo. Y con esto concuerdo muy bien con las palabras de Pastor Miguel Núñez, respetadísimo Pastor Miguel Núñez. Eh, si hay algo que es peor que ser impío, porque hay algo peor que ser impío, es creer que soy cristiano sin serlo. Eso es Sí, peor. señor. Sí, señor. Sí, Eso es señor. peor. Sí, Entonces, señor. estas personas no conocían, el Señor Jesús les dijo, no las conozco, esto es dilapidante, ustedes nunca fueron mis novias, ni siquiera ustedes nunca fueron cristianos. Ah, pero teníamos, qué sé yo, las vestiduras arrugadas, como sea, no sé, o nos creían. Ustedes simplemente siguieron, y acá es donde yo quería empatar con la apostasía, porque ustedes fueron cristianos, pero sociales. Ustedes fueron cristianos, pero culturales. No fueron cristianos naturales, vamos a decir, porque el cristianismo es algo que afecta a la naturaleza. Ujú. Sí, Entonces, totalmente, claro. hay cristianos sociales, los simpatizantes pueden ir a la iglesia 20 años, nunca nacieron del Espíritu Santo, nunca sufrieron una renaturalización en su espíritu, en su ser, y entonces van a la iglesia, buscan a Dios por sus favores, buscan a Dios por sus beneficios, porque los haga sentir paz, porque los haga sentir bien, porque los enriquezca, porque yo me siento muy bien acá, se me paran los pelos de la presencia de Dios, que es el piano, ¿no? Eh, entonces, entonces, Es tremendo. ellos no son nada, No son nada, claro. no Pero son nada. dentro de la misma parábola, lo dice, viste, recién, yo por ahí me salteé algunos pasitos, pero 25:3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Eh, a ver, hay personas que por más que esperen al esposo, esperen al Señor, si no tienen el Espíritu Santo, no van a entrar al reino de los cielos, porque es el Espíritu Santo. Y acá hay que entender la simbología de toda la escritura. El Espíritu Santo es quien ilumina. Por eso siempre se lo representa como una lámpara de 7 brazos, que son los 7 espíritus de Dios. No conocemos estos misterios, es lo único que nos fue revelado. No podemos ir más allá de lo escrito, pero sí sabemos que el Espíritu Santo ilumina. Ilumina y por eso el Espíritu Santo se lo representa con una lámpara. Esa lámpara debe tener aceite, ¿sí? Si no tiene aceite, la lámpara no se podía encender. Entonces, si vos no la encendés, no sos iluminado. Por tanto, tenemos los argumentos de filológicos, gramaticales, acerca de que él nunca los conoció, y luego tenés el contextual. No hay iluminación de parte de Dios. Si no hay iluminación, no hay regeneración. Entonces, el texto en ningún momento y de ninguna manera habla acerca de pérdida de salvación. No hay pérdida de relación. No la hubo anteriormente y no fueron iluminados. No hubo El punto, relación. el punto si uno es iluminado o no, ¿no? Exactamente. Sí, 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 mira que yo veo una constante en los apóstoles y es que ellos no están diciendo, cuiden su salvación, fíjense que la van a perder, la ganaron, la perdieron. Nosotros no vemos a los apóstoles en esa dinámica. Nosotros sí vemos a los apóstoles más bien marcando la cancha y diciendo, cerciórense de que nacieron de nuevo, cerciórense de que ustedes no son cristianos culturales o judíos eh, que no han sido circuncidados de corazón, porque en el pueblo de Dios siempre ha habido dos grupos, los falsos hermanos y los hermanos verdaderos, los falsos judíos y los judíos legítimos, aunque en la gran nación de Israel, todos los hijos en un sentido cuantitativo, en un sentido étnico, numérico, todos los que nacieron de Abraham son judíos, son hijos del patriarca. Pero Pablo después nos dice que no todos los que descienden de Abraham son verdaderos israelíes. Es más, el Señor Jesús le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, con lo cual Cierto. entendemos que había una banda de muchísimos judíos que no eran judíos. El Señor Jesucristo dijo verdadero judío. Entonces, nosotros vamos a ver siempre estos dos grupos. Vamos a ver vírgenes insensatas y vírgenes prudentes. Las insensatas nunca fueron nada. No es que fueron y dejaron de ser. No, no, no las conozco. En ese sentido, nosotros tenemos a los judíos legítimos, a los judíos no legítimos, tenemos a los cabritos, a las ovejas, tenemos a los peces buenos, a los peces malos, tenemos al trigo y a la cizaña, tenemos a, ¿qué otro? Por ahí creo que hay una más. Bueno, no sé. El caso es que siempre van a haber dos grupos, siempre van a haber entre nosotros falsos hermanos. Y esos falsos hermanos no es que son satanistas camuflados, no, son cristianos que van, toman la Santa Cena, se bautizaron, predicaron, en sus mentes delirantes echaban fuera demonios, profetizaron y llegaron con una expectativa basada en su propio autoengaño, porque en realidad en el fondo de sus corazones se va a descubrir que ellos no estaban interesados en la gloria de Dios, sino que estaban interesados en la gloria de sí mismos, porque hay muchas personas que están interesadas, no qué sé yo, están interesadas en los privilegios que les puede llegar a dar el poder religioso, pero no están interesados en esa verdadera religión que es servir. Entonces, estas motivaciones pueden estar ocultas a las conciencias de estas personas y grande va a ser su espanto cuando se descubran sus corazones y se demuestre que ellos nunca fueron cristianos, sino que fueron amadores de sí mismos. Y esto es fuerte, porque mira Esto es que fuerte. cuando se siembra la cizaña, el siervo va y le dice al Señor del campo, Señor, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. O sea, es el diablo el que pone estos falsos hermanos. Y sembró cizaña. Dice, ¿qué haremos? Arranquemos la cizaña. ¿Y qué le dice el padre? No, déjamela quieta ahí. Vamos a dejar que crezcan juntitos los falsos y los legítimos hasta el día de la cosecha. Cuando sea el día de la cosecha, separaremos el trigo e irá a los graneros y la cizaña irá al fuego.
Pero no dice que la iglesia se distingue por ser un pueblo homogéneo en el sentido de que son hijos de Dios. Es un pueblo que está mezclado. Y por eso los apóstoles tienen que hablar también con mucha severidad y enfatizar que nos revisemos a nosotros mismos si es que en nosotros hay fe salvadora, fe del Espíritu, o es una fe social, es una fe cultural. Yo podría mencionar acá a los católicos. Los católicos son unos cristianos culturales. Yo te puedo mencionar a los testigos de Jehová, que son que es una secta, los mormones y todas las sectas neopentecostales que hay hoy en día. Ellos no son parte, ellos son cizaña, Mm. no son trigo. Y yo te voy a decir más, llegado el momento, Rulo, el momento establecido por Dios, a mí me encanta mucho la prédica de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, que está por YouTube por todo lado. Yo les recomiendo a los hermanos que están viendo este programa que vayan y busquen esa predicación. Pecadores en manos de un Dios airado de Jonathan Edwards. Una predicación que tiene más de 2 siglos, pero sigue siendo tan vigente. Yo la he escuchado como 200 veces. Dice, basado en Deuteronomio 29, que dice, a su tiempo su pie resbalará. ¿De quién está hablando? De judíos. A su tiempo su pie resbalará porque están sostenidos por la gracia de Dios, pero cuando la gracia de Dios sea quitada, caerán por su propio peso de manera definitiva, porque lo que los sostiene no son sus apariencias de bondad, sino que los sostiene es el plan de Dios que por su sabiduría decretó que no se cortara la cizaña, sino hasta el día de la cosecha. Así es. Entonces, cuando esa cizaña sea quitada, ahí va a ser el espanto. Y en su tiempo, estos cristianos, llegado el momento, apostatarán. ¿Quiénes? ¿Quién va a apostatar? La cizaña, el trigo no. ¿Quién va a El trigo no apostatar? puede, claro. El trigo no puede. Va a apostatar la cizaña. Y nosotros vamos a decir, pero ¿cómo así? Al final, ¿qué era? Cizaña, pero si predicó, si estuvo 20 años, 40 años en la iglesia, 50 años en la iglesia, si era, no sé, ponerle como Judas, tesorero, estuvo con Cristo 3 años, predicó, vio los milagros, todo, pero ¿cómo es posible que al último? Porque llegado el momento de pasar por el fuego, se quedan. Entonces, a su tiempo, su pie resbalará. Apostatan los peces malos. Cuando el evangelio es estirado como una gran red que saca peces buenos y peces malos, dice que en la orilla se hace la separación y unos son desechados y otros son, bueno, para el alimento. Entonces, el evangelio trae de todo. Me trae cristianos legítimos y me trae también herraduras y botas y chancletas. Y después hay que sacarlos. Entonces, estos son los que van a apostatar, los cabritos, la cizaña, las vírgenes insensatas, los falsos judíos. Por eso yo dejé de último el tema de la apostasía, y por eso te dije que se empataba muy bien, porque esta de las vírgenes se empata con los otros, con esa dualidad de pueblos que nos muestra las escrituras, ¿no? Eh, entonces, no hay, un cristiano no puede apostatar. Mira que cuando Pablo, ya te dejo, Rulo. Mira que cuando Pablo dice, me propuse a predicar a Cristo y este crucificado, solamente, no me propuse ir ante ustedes con elocuencia de palabras, para cerciorarme de que su fe no está fundamentada en sabiduría de hombres, sino que su fe está fundamentada en el poder de Dios. O sea, Pablo dijo, bueno, les voy a ir con lo básico del Evangelio. Arrepiéntate. Cristo murió por los pecadores y para concedernos fe y arrepentimiento. Eso es todo. ¿No? Entonces, cuando llegan estas personas a la presencia de Dios, dicen, ¿tú por qué creíste en Cristo? Bueno, yo creí en Cristo porque fui al seminario y estuve en los seminarios más reconocidos del mundo y entonces tengo una fe académica, intelectual, buenísima, 100 puntos en teología. Bueno, buenísimo, pero tu fe es intelectual, hermano. No es una fe que viene del Espíritu. Reprobado. Sigue ¿Y, siendo una fe carnal que y tú proviene del hombre, ¿no? Claro, ¿y tú por qué creíste? No, yo creí porque mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos fueron católicos toda la vida y yo soy creyente cultural. Bueno, los cristianos culturales zafa, se van, no llegan al final. Es más, y Dios mismo va a hacer que no lleguen al final. ¿No? Justamente por eso la gran tribulación es un tema de purificación impresionante.
Sí, totalmente. Es así. Me hiciste acordar a toda la charla, ¿no? Pero ahora mucho más. Por supuesto, a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, y esta es la parte que más quiero recalcar, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? Dándole mayor contexto a lo que vos nos estabas enseñando, y es que la iglesia por ahora tiene trigo y cizaña. No todos son de nosotros. Es interesante la enseñanza de tener, no sé si has tenido la oportunidad de tener en una mano del trigo y en otra mano la cizaña, son muy parecidos. Sí, sí. Yo no los puedo identificar, la única forma es hacer así. Es estrujar, es estrujar la cizaña y el trigo. Y cuando vos los estrujás con las manos, los frotás, rompés el trigo y la cizaña, ves si adentro hay fruto. Bueno, Dios al probarnos nos estruja como el trigo y la cizaña, y a su tiempo llegará Y y a va su a tiempo separar. llegará. Entonces, mira, está el social, el cultural, el intelectual, pero después están los que han creído por el poder de Dios, con lo que dice Pablo, ¿no? Yo no les prediqué grandes palabras elocuentes para yo cerciorarme de que su fe no está fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino que su fe procede del Espíritu Santo. Entonces, hay que hacer empate. El tema perfectamente, como veníamos diciendo, el tema de la apostasía, con estos textos mal interpretados, donde la salvación se pierde, donde Dios queda frustradito ahí, sentadito, mojadito, como debajo de la nube y la tormenta, porque Dios perdió a uno de sus hijos. No, esto es un absurdo total. Pero aparte llega a ser una blasfemia, ¿no? Porque si naciste de nuevo, llegás, perseverás. Si naciste de nuevo, son advertencias muchas pero dejar de ser hijo. Y yo siempre pongo esta ilustración que en su momento a mí me sirvió mucho, y es, si de manera carnal, o sea, si entre las relaciones humanas, aunque un hijo asesine a su padre, no puede dejar de ser hijo, cuanto menos aquellos que hemos nacido del Espíritu. Mm, Es tremendo. imposible. Y gloria a Dios que es Gloria a así. Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Así que bueno, Rulo, mira, tengo no sé si hacemos un pequeño comentario con el de las ramas injertadas y las Sí, desgajadas, como para que no es puntualmente lo de Israel, sino el texto de, si lo puedes buscar ahí, o yo lo busco, dame un segundo, acerca de permanecer en el árbol, ¿no? Y todo el que permanece en mí llevará fruto, y el que no permanece en mí será cortado, ¿no? Y echado al fuego. Entonces muchas personas dicen acá con este texto la salvación se pierde. La salvación se pierde. claro. ¿Qué nos dirías ahí, Rulo? Bueno, en realidad ahí nuevamente yo iría a la etimología, porque en realidad es el que no está permaneciendo, quiere decir el que no habita en Cristo. Ujú, Y eso es una forma, un léxico que utiliza Juan, que lo vamos a ver también en Primera de Juan, no solamente en el Evangelio, sino en Primera de Juan. Y en realidad, etimológicamente es aquel que habita, no aquel que permanece como si fuese que por sus medios está, sino que aquel que habita en Cristo o en quien habita Cristo, bien, ese es el significado etimológico del término ahí. No es permanecer en un sentido de esfuerzo de yo mantenerme allí, sino que es quien está en el Señor, quien está en Cristo. exacto. Em, Etimológicamente habría que hacer una corrección ahí. Reina Valera lo traduce de esa manera, pero bueno, es muy interesante abordarlo desde la filología. Sí, bueno, mira, aquí lo tengo. Es Juan 15:4. Yo estaba pensando en Juan 5, pero bueno, Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjate que este texto es clave. Separados de mí nada podéis hacer. Ah, pues, sí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden.
Bueno, mira, mm, esto es tremendo porque el árbol sustenta las ramas, la raíz sustenta las ramas, la raíz y la naturaleza del árbol, que es la que hace producir fruto, dice, separados de mí, ¿no? Pero parece que alguien puede dejar de permanecer. Pareciese que en este texto dijera eso. Parece que estaba en él y llevaba fruto y había nacido de nuevo. ¿Vos cómo lo resolves, Cambies? Sí, bueno, yo esto lo dice un teólogo, en este momento se me escapa el nombre, pero él habla de de ese principio vital que tiene el árbol y que no todas las ramas están conectadas a ese principio vital, sino que se secan. Entonces, en realidad lo que porque es que ahí volvemos a lo mismo, hay un pueblo visible, pero hay uno que es invisible. Eso es clave, ese marco teológico es clave, ese marco epistemológico es clave. Entonces, nosotros vemos que visiblemente vemos trigo y cizaña y como vos bien dijiste, no se pueden diferenciar. Pero de manera invisible para nosotros, quizás hay uno que es trigo y otro que es cizaña. Entonces, nosotros vemos el árbol, esto es lo visible. Esa es la iglesia donde hay todo lo que tiene el título de cristianismo, ¿no? Cuando hablamos de cristianismo, por ejemplo, en los debates con los ateos y qué sé yo, ellos te hablan de cristianismo, pero ellos piensan en católicos, mormones, testigos de Jehová, evangelistas, qué sé yo, unicitarios. Pero ellos, cristianismo es todo eso. O sea, eso es lo visible. Son Ujú, cristianos todos ellos. Pero ujú. ese es el árbol. Pero hay unos sectores de ese árbol que no están conectados con el principio vital del árbol. O sea, la raíz, la savia, esa fuerza de la vida no los alcanza a ellos, no están conectados en eso. Y ellos van a desgajarse. Mira que es tremendo porque yo esto lo comparo con este hombre que llegó a la fiesta de bodas sin vestido de bodas. Pero Mm, tan cerca llegaron, tan cerca a la fiesta de las bodas. O sí. sea, estos falsos creyentes llegaron tan cerca, y Juan Calvino dice que muchos, y esto es un escándalo para muchos, que Dios a sus enemigos les permite llegar tan cerca como a este hombre para que su vergüenza sea más profunda. Porque ellos engañados de sí mismos, pero amantes de sus pasiones, amantes de su propia gloria, se han engañado a sí mismos y piensan que sirven a Dios. Y esto concuerda con las palabras del profeta que dijo que vendrá el tiempo en que se evidenciará quién sirve a Dios y quién no le sirve. Entonces, si una persona llegó hasta las fiestas de las bodas, es lo mismo que ver el árbol. Pero ¿quién está conectado al principio vital del árbol? Porque bien dijo el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Ese texto es clave en ese contexto. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero estando en el árbol, están separados del principio vital. Sí, 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 me Porque encanta, me una encanta. rama puede estar en el árbol y no estar conectada al principio vital. Y esto, por eso tomé el ejemplo del hombre que llegó sin vestiduras de bodas a la boda. Ujú, Por eso estamos hablando de lo que es visible para nosotros, pero la iglesia invisible que en términos humanos no se conoce. Dios sí conoce a todo el mundo. Por eso el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Pero esto no es que Dios está esperando que demos fruto. Esto es una señal para que nosotros sepamos quién es quién. Lo mismo el libro de Santiago, como vos bien lo dijiste. Santiago dice, muéstrame tus obras, pero es que esto no es porque Dios esté diciendo, muéstrame tus obras. No, esto lo estamos diciendo entre seres humanos que queremos saber quién es cristiano, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya para entrar en la conclusión, Rulo, la salvación no se pierde. la Es, salvación no se pierde. es cuestión de tener esas doctrinas fundamentales, entenderlas en su contexto global, inmediato, entender la naturaleza del texto, entender lo que es metáfora, cómo tratarlo como metáfora, y vamos a tener una maravillosa seguridad de la salvación. No vamos a confiar ni un pelo en nosotros mismos, porque creo que ese es el gran problema. ¿Qué me decís de esto? El gran Sí, problema de las obras, Rulo, no es que no hagamos obras, sino la confianza que se pone en ellas, ¿no?
Decime vos. Sí, y el corazón, ¿no? Con lo que uno, mediante el cual uno obra. Em, esta, esta analogía y esta parábola que el Señor nos pone, y como vos bien decías, una rama seca que está en el árbol no va a llevar fruto. Entonces debemos preguntarnos si nosotros estamos llevando fruto, ¿no? Y el fruto del Espíritu Santo, pero también el fruto que proviene de la palabra de Dios. Estamos predicando el Evangelio, estamos discipulando, ¿no? Porque un buen árbol no puede dar mal fruto, una buena rama no puede dar mal fruto, y no puede no dar fruto. Entonces son todas apelaciones de parte de Dios a nuestra nueva simiente para despertarnos, para alertarnos. En ningún momento se habla de pérdida de salvación, pero como hemos visto, el Señor en su soberana voluntad ha decidido que entre nosotros haya cizaña. Entonces, el primer paso es de manera regular evaluarnos si nosotros lo somos. Es sano hacer eso, ¿no? Ver cómo está mi vida espiritual, ver cómo estoy con los hermanos, qué es lo que sale de mi corazón, por qué ayudo a un hermano, por qué busco al Señor, ¿no? Si es por mi gloria, si es para amor a los demás, si es para imitar a Cristo, si busco la humildad o no. Son apelaciones, apelaciones a que la oveja torpe, tonta, que no sabe por dónde ir, se quede dentro del camino. Entonces Él nos exhorta, de la misma manera como un hermano, cuando un amigo, un hermano o un familiar a uno lo ve en una situación equivocada, llevando su vida por caminos erróneos que pueden terminar mal, y viene y nos exhorta, si humanamente nos exhortamos unos a otros, nos amonestamos, cuánto más Dios, ¿no? A nuestra nueva simiente, a nuestra nueva persona. Ahora, y hay que entender que entre nosotros están aquellos que no han nacido de nuevo, pero que fingidamente, como dice Tito capítulo 1 versículo 16, no profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Bueno, mis hechos, ¿están negando a Dios? Esas personas de las cuales habla Pablo y advierte a Tito, ¿habían nacido de nuevo? Por supuesto que no. Nadie utiliza Tito 1.16 para hablar de pérdida de salvación. Ujú. Ahora, está dentro de todo el mismo contexto. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Estos son exactamente lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Ahora deberíamos hacer una introspección y vernos a nosotros. Con mis labios honro a Dios, pero con mis hechos no. ¿Cómo está mi corazón? Tremendo. Sí, 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 en eso consiste, ¿no? En meditar si realmente hemos nacido de Dios de una manera muy quirúrgica, como un cirujano especialista y con una experiencia tremenda, que nosotros podamos ir hacia lo más profundo de nuestro corazón y evaluar nuestro cristianismo para ver si nuestro cristianismo realmente está funcionando con base a la gloria de Dios y no con otra motivación. La gloria de Dios es muy importante en la teología porque la gloria de Dios es el principio fundamental de la nueva naturaleza. La naturaleza humana funciona con intereses caídos, ama el poder, el dinero, ama la vanagloria, se ama a sí mismo profundamente, y esa es la naturaleza caída. Pero la naturaleza nueva tiene el principio motivacional, el principio inspiracional, el principio, no inspiracional en el tema de religión, sino que todas sus motivaciones, deseos, intenciones, intereses, fluyen de amar la gloria de Dios. Entonces tenemos que llegar hasta ese punto que es fundamental en el cristianismo legítimo. Si no está, arrepintámonos de nuestro cristianismo falso y volvamos a Dios porque pues mientras hay vida hay esperanza y nosotros no sabemos, Dios ya vio esta película. Tal cual, tal cual. Dios ya vio esta película, Él ya sabe cómo terminó el partido. Supongamos cuando gana X equipo, la Copa Mundo, y entonces Dios ya sabe quién es el campeón. Dios ya sabe quién es el ganador. Dios ya sabe quién es el vencedor. Dios ya sabe cuál es el equipo que llegó hasta la final de la final. Y mientras va corriendo la repetición del partido, ¿no? Dios no va a decir, bueno, no les adviertan, no les digan que sean disciplinados, que dejen el entusiasmo. No, todos estos factores, los retos que les ponga el entrenador,
los regaños, las advertencias que el entrenador les dé, las advertencias que tengan entre ellos mismos, las estrategias que planeen, la disciplina que tenga este equipo vencedor, no va a dejar de estar, pero ellos siempre serán los vencedores. Que Así es. esta es la repetición del partido. Entonces, en el curso natural de la vida están todos esos factores, pero en la omnisciencia de Dios, ya Él sabe quién es quién. Y esto no es porque el hombre llegó a ese punto, ¿no? Sino porque Dios decretó que llegara a ese punto. Así es. Y mientras te escuchaba, recordaba 1 Juan capítulo 3 versículo 9 que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, eh, ¿estas personas han perdido la salvación? No, no, justamente es el mismo Juan, ¿eh? El mismo Juan, que tanto lo utilizan de manera equivocada para afirmar la pérdida de salvación, nos está diciendo algo completamente distinto. O sea, Dios apela a esta nueva simiente y debemos escucharlo. Amén, 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 amén. Bueno, Rulo, entonces damos por terminado. Acá no se nos está olvidando Hebreos 6. Quiero advertirle Pero a, sí, lo podemos hacer en la sí, próxima. la Hebreo 6 próxima. No es una se nos está exquisitez. olvidando, sí, sí, no se nos está olvidando Hebreos 6. Quédense tranquilo porque ya la gente va a decir, y sobre todo mis detractores van a decir, yo tengo el as bajo la manga, Hebreos 6. Claro. No, no, Bueno, y todos los demás textos que tengan, ¿no? Que nos los traigan, Gaby, que nos los traigan. que los traigan porque la Biblia es consistente, Dios es uno y no tiene una mente dividida. Entonces la Biblia no es, el autor de la Biblia no tiene una mente dividida. Eh, entonces, no nos hemos olvidado de Hebreos 6, lo tenemos muy presente. Requiere un tratamiento aparte porque trata varios temas que deben ser abordados y que, bueno, nos llevaría, por un tema de tiempo, no lo podríamos abordar, pero no estamos ajenos y tiene una respuesta fantástica, Sí, exquisita, maravillosa, exquisita, gloriosa. exquisita. Sí, sí, Así sí. que podríamos hacer un programa con Hebreos 6. Sería la segunda parte, el Sería la segundo segunda parte. episodio. Segundo episodio, sí, 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 segundo episodio. Así que bueno, estén muy atentos ahí, mis hermanos. Bueno, hemos llegado al final entonces de este programa. Esperamos que les sea de muchísima bendición. Rulo, compártenos ahí tus redes para que los hermanos puedan seguirte, puedan seguir tu trabajo, que está haciendo un trabajo espectacular, un trabajo de llevar la verdad para que la iglesia sea alimentada, para que la iglesia deje de seguir falsos maestros y empiece a seguir la palabra de Dios, no porque nosotros seamos los verdaderos, no, Dios es el que nos guía a la verdad, pero bueno, yo quiero recomendar tu trabajo, Rulo, ahí pásanos tus redes. Gracias, Camilo. Nos pueden encontrar como Los Postreros de Adonai, Los Postreros de Adonai, tanto en YouTube, Facebook como Instagram. Los postreros de Adonai, perfecto. Yo no tengo la verdad, dijo Agustín de Hipona, la verdad me tiene a mí. La verdad me alcanzó, tal Sí. cual. Así es, nos ha alcanzado. Entonces, porque decir que yo tengo la verdad es demasiado arrogante, la verdad es Sí, muy la compleja. verdad es muy complejo. El que quiere Entonces, saber algo aún no sabe cómo conviene, sí, además. Einstein dijo, todavía no hemos llegado al pleno conocimiento de lo elemental. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos decir como seres humanos, tengo la verdad. Nadie puede decir eso, pero sí podemos decir la verdad me tiene a mí. Tal Y la cual. verdad es una Amén. persona y él me guía a toda la verdad. Amén. Amén. La verdad revelada es la escritura de manera adecuada para este tiempo. Amén, 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 Así que nos amén. vemos en la próxima, Cami. Buenísimo, Rulo, nos vemos en la próxima. Entonces, gracias a todos por acompañarnos. El Señor les bendiga. Bueno, Un abrazo y bendiciones. abrazo, Gracias. bendiciones, gracias.